Hola a todos, mi nombre es César Pineda, estoy aquí en Descifrando la Política como cada semana en el canal de Jesús Escobar Tobar. Quiero destinar esta columna de opinión a lo sucedido por los asesinatos de colaboradores del gobierno de Clara Brugada, pero más que analizar, eh, digamos, la señal del crimen organizado o cualquier otra hipótesis sobre sus asesinatos. Quiero hablar sobre las reacciones que produjo en la derecha y en cierta fuerza liberal unida a la derecha en contra de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Me parece ver una descomposición de la derecha y de un sector del liberalismo mexicano que se ha convertido, y esa será la idea de esta videocolumna, en un peligro para la democracia. Y también en la dificultad de evaluar y posicionarse políticamente frente a los gobiernos de la Cuarta Transformación con la presencia y la influencia de una derecha cada vez más descompuesta. Déjenme platicar entonces con ustedes sobre algunos ejemplos de esta descomposición e iniciar, por supuesto, con lo sucedido y las reacciones que tuvieron tanto comentaristas como líderes políticos de la derecha se supone, del centro liberal frente a estos asesinatos. El atentado legal contra funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, produciendo su muerte, desató una serie de reacciones que quiero tomar como el síntoma más grave de una enfermedad que en realidad es más profunda. La descomposición política e intelectual de las derechas y el liberalismo, que son incapaces de sostener una relación institucional y democrática ante el gobierno de la Cuarta Transformación. Mucho se ha hablado de la polarización del discurso del presidente Obrador, pero poco se ha hablado de la polarización que viene desde las derechas. Mucho se ha hablado de los peligros del ejercicio del poder de la Cuarta Transformación, pero poco del rol abiertamente bloqueador, boicoteador de la oposición y de sus voces mediáticas, que en el caso de los asesinatos de los colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México llegaron a escalas totalmente disparatadas que confirman esta crisis de descomposición que sostengo. La podredumbre de las derechas, sin embargo, entorpece el ejercicio democrático de regular el poder del partido predominante, obstaculiza la libre acción de los movimientos sociales y han puesto en crisis absoluta la producción de una opinión pública pues más o menos informada de manera veraz. A través del primer ejemplo de lo sucedido esta semana y con otros casos durante el pasado sexenio, quiero alertar a nuestra audiencia sobre los distintos escenarios de actuación de las derechas mexicanas, pero también de la necesidad de mantener en ocasiones una posición crítica a los errores y a los excesos de la Cuarta Transformación. Queremos sostener que hoy la derecha descompone todo lo que toca. Y eso no solo es un peligro para los gobiernos de la Cuarta Transformación, sino también para la izquierda fuera de ella. Permítame dar tres ejemplos de situaciones peligrosas que la audiencia quizá pueda tomar como matriz de análisis comparativo en torno de la derecha y la Cuarta Transformación. La primera de ellas es, como dije, la reacción de la derecha ante el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de Clara Brugada, representados en tres posiciones, o sea, hubo tres posiciones distintas de respuesta o reacción frente a estos asesinatos que son muy preocupantes. La primera de ellas es usar el ataque para golpear al gobierno en materia de seguridad. Es decir, se usa a los muertos del propio gobierno para criticarles. Obviamente, pues se puede discutir y es parte de la opinión pública y de la discusión democrática criticar la política de seguridad de este gobierno, pero es cuestionable el uso de los funcionarios asesinados para hacerlo como lo hizo, por ejemplo, TV Azteca. Este es el uso, no solo es un uso mezquino del atentado para debilitar a un gobierno, con el que no se está de acuerdo, sino que es totalmente pues condenable y detestable este uso. Esta falta de límites éticos en realidad es lo que se ha destacado más en las réplicas que vienen de la Cuarta Transformación, pero creo que se quedan por encima de lo que realmente está sucediendo. No es la primera vez que se hace un uso de ese tipo. Hay que recordar cómo se usó la pandemia y las muertes masivas por COVID-19
para debilitar al gobierno de la Cuarta Transformación. Ahora, el problema es que esta técnica de golpeteo contra el gobierno pone por encima los intereses de facción o de partido por encima del interés general y muestra una derecha totalmente descompuesta en el sentido de cómo reaccionar frente a crisis y emergencias nacionales. Por ejemplo, algunos medios de comunicación, en el caso de estos asesinatos, llamaron al cierre de filas ante el crimen organizado, siendo que esta es una posición bastante coherente. Y durante la pandemia, en otros países, muchos partidos de oposición también llamaron al cierre de filas con sus gobiernos, aunque fueran de un partido distinto, debido a que en ambos casos se requiere, esa es una evaluación política sensata, se requiere de la fuerza unida del Estado para afrontar este tipo de emergencias, este tipo de crisis. En ambos casos, sin embargo, en las derechas y un segmento de los liberales mexicanos, nos mostraron que no les interesa ni la crisis de seguridad ni proteger a los ciudadanos para construir políticas y acciones de emergencia, sea en seguridad o en salud, políticas y acciones y decisiones más sólidas, sino que usan tanto unas como otras para regresar al poder. La segunda posición es, o la segunda reacción que hubo frente a los asesinatos, es la que denominó rápidamente como crisis de Estado a estos ataques. Esta caracterización la hizo el diputado Ricardo Anaya, pero pues es simplemente un delirio, un disparate, un terrible error conceptual y de caracterización. Un crimen de Estado es un acto evidentemente ilegal, pero ideado y promovido y realizado por agentes del propio Estado, tendencialmente o generalmente contra la oposición o contra los movimientos sociales que luchan contra el Estado. No tiene sentido alguno entonces acusar de crimen de Estado al gobierno que según esta denominación habría asesinado a sus propios funcionarios. Esto hace evidente que el diputado Anaya no sabía de lo que estaba hablando, incluso se desdijo, pero habla muy bien, en realidad, de la incapacidad de la oposición panista de poder tener un posicionamiento político serio, que tenga un posicionamiento frente a la grave crisis, pues evidencia, digamos, una crisis de liderazgo, una crisis institucional del panismo, porque no puede ofrecer una visión pues prudente, madura, institucional, un posicionamiento como un partido que es parte del régimen, es parte del Estado y que tiene la obligación de mantener cohesionado al sistema político. Esta irresponsabilidad de Anaya, pero que solo muestra un botón de muestra, habla del desvarío de la derecha, que no cuenta con una voz representativa ni en un líder ni en los órganos partidarios para responder de manera adecuada a lo que puede ser una crisis pues que no es de un solo gobierno, la comparten muchos gobiernos en la crisis de seguridad e incluso yo, como he afirmado en otras videocolumnas, lo considero una crisis de Estado. La última y la más preocupante reacción de las derechas sobre los atentados a los funcionarios es la de interpretar automáticamente y sin prueba alguna que los ataques se dan como un ajuste de cuentas del crimen organizado, asegurando que lo vienen haciendo, como lo vienen haciendo, perdón, pues desde la consigna famosa en redes sociales, narcopresidenta, asegurando pues que la Cuarta Transformación o sus gobiernos son gobiernos del narcotráfico con una influencia o infiltración importante del narcotráfico. Estas acusaciones, aunque vienen generalmente de los sectores más intransigentes, más radicales, más retrógrados y de extrema derecha, dentro y fuera del Parlamento, hablamos de Lili Telles, de Pablo Magluf, del noticiero, bueno, de lo que dicen que es el noticiero Atypical. Estas graves descalificaciones también se reproducen en lo que se supone eran voces que vienen del centro liberal, representado en personas como Ricardo Pascoe, que incluso en su momento venía de la izquierda, que interpreta el crecimiento de Morena desde 2015, lo hizo en una publicación en X, interpreta que Morena ha crecido así porque así también ha crecido el narcotráfico. Y bueno, es decir, hace depender el crecimiento y los logros electorales de Morena del crecimiento del narcotráfico. Aquí no se trata de defender la historia de Jimena o José,
Hay que decir que en el caso de Jimena fuimos parte de un mismo colectivo de universitarios hace ya muchos años, conozco su total integridad. Tampoco quiero en este caso defender a los gobiernos de la Cuarta Transformación, ya que en varios municipios y gobiernos estatales, como he criticado en otras videocolumnas, pues dejan mucho que desear y yo no metería las manos al fuego por varios de ellos. Pero se trata de clarificar que esta acusación en realidad busca desacreditar, descalificar y golpear al gobierno en su totalidad, porque sigue la misma táctica del sexenio pasado, que es descarrilar al gobierno. Es decir, no importan ya si hay pruebas, si hay evidencia, si es lógica la acusación, si es racional, sino que parten de una campaña de mentiras permanentes para desprestigiar, y esto en lo que está detrás, quiero destacarlo, es que en realidad no reconocen la legitimidad de Morena como fuerza política del sistema democrático, no quieren reconocer su legitimidad popular. Por eso, bueno, si son narcotraficantes, pues son ilegítimos, pero detrás este respaldo popular que ha tenido Morena desde hace ya varios años, se desconoce, ¿no? Se borra frente a esta acusación del narcotráfico. Pero además, cuando se dice narcoestado o narcopresidenta, pareciera olvidarse la casi veintena de gobernadores de la hoy oposición acusados en su momento de estar involucrados tanto en lavado de dinero o directamente con grupos delincuenciales. O se soslaya pues el involucramiento comprobado de García Luna con el narcotráfico o de lo que se ha comprobado, la protección al ejército involucrado en el narcotráfico en el caso de la desaparición de los 43, en el caso del gobierno de Peña Nieto. No se puede olvidar estos elementos porque si hay un narcoestado, pues entonces ese narcoestado ya existe desde hace muchos años y no corresponde solo a la fuerza de la Cuarta Transformación. Pero además lo grave de esta acusación, incluyendo el disparate de Pascoe, es que está muy cerca de desconocer la legitimidad de las elecciones en la que ha resultado triunfador Morena, por ser, según su interpretación, fruto de la intervención del narcotráfico y olvidando pues que, digamos, ese triunfo se debe en parte también al rechazo popular, al PRI y al PAN, se debe a la crisis de desigualdad que produjeron los gobiernos previos a la Cuarta Transformación, se debe al rechazo, a la represión que estos gobiernos impulsaron. El que Pascoe y otras voces intelectuales que estaban, se supone, al centro se hayan trasladado hasta el delirio de ultraderecha, habla de una incapacidad intelectual cegada por la ideología, por el rechazo al obradorismo. Para poder, esto hace que interpreten el cambio político de 2018 prácticamente desconociendo la fractura y la crisis del sistema de partidos y desconociendo toda la politización, el voto popular y la organización del propio hoy partido oficial. Habla de una creciente, todo esto nos habla de una creciente y preocupante degradación intelectual, en la que académicos, pues que antes eran más o menos respetables, como Jan Meyer o José Antonio Crespo, repitan hoy interpretaciones que son idénticas a las tesis de la actriz Marta Higareda, que hablan de conspiraciones socialistas, conspiraciones gramscianas, conspiraciones bolivarianas, intervención del Foro de Sao Paulo para dominar México, y bueno, todas estas interpretaciones y teorías conspirativas hoy pueden causar risa, pero mañana pueden provocar terror. En última instancia, el rol y obligación de la oposición parlamentaria es asegurar el ejercicio del buen gobierno a través del control político del Congreso. Pero ellos y ellas, la derecha y los liberales, usan tanto el Parlamento como los medios de comunicación como amplificadores para desacreditar a la Cuarta Transformación. No están tratando de corregir sus errores, no están tratando de bloquear sus excesos, sino, y esto es grave, lo que buscan es su destrucción como opción política. Ahora, pasemos, dejemos atrás estos asesinatos que, como vemos, ya de por sí implican una radiografía de respuestas de la derecha. La otra situación política que quiero comentar es igual de grave, pero tiene un matiz distinto al proceso anterior. Se trata de la reforma al Poder Judicial. Déjenme partir de que comparto la necesidad de una reforma al sistema de justicia,
que debe incluir el saneamiento de los poderes sí, de los poderes enquistados desde arriba en la Suprema Corte de Justicia y hasta los niveles más bajos en esa institución, así como en el mejoramiento de un sistema que a todas luces pues está en crisis. En ese sentido, yo creo, afirmo y comparto que el diagnóstico de la cuarta transformación, su punto de partida es correcto. Se necesita reformar al Poder Judicial. La necesidad de la reforma es acertada. Pero, aquí hay un pero, la reforma tal y como se aprobó no es la solución. No lo es porque no asegura que una elección abierta mejore a los magistrados o la impartición de justicia y en cambio le abre la puerta a jueces todavía más mafiosos, porque ya lo son, no, no todos, pero muchos de ellos, y que a jueces que representen facciones de poder locales de los gobernadores o incluso del crimen organizado y en efecto debilita la separación de poderes. Tampoco es una solución porque la reforma no toca las fiscalías ni el sistema de atención para el seguimiento de delitos que está desbordado por completos en sentido administrativo, en sentido de recursos, en sentido organizativo. En ese sentido hay una diferencia con el caso anterior y es que la oposición tiene un argumento correcto y es que la reforma judicial está mal hecha, aunque yo creo que hay que ir a votar de todas maneras a la elección. Sin embargo, a pesar de este argumento correcto de la oposición, creo que tanto la Suprema Corte como la oposición son totalmente corresponsables de este resultado, de esta reforma pues que está mal hecha. Según el prestigiado politólogo estadounidense Robert Dahl, una de las ventajas del pluralismo político es que la negociación dificulta el extremismo, pero tenemos que tanto el Poder Judicial como la oposición rechazaron radicalmente desde el inicio cualquier posibilidad de negociación, pero pues la negociación es natural en cualquier democracia. En cambio, intentaron por todos los medios parlamentarios y extraparlamentarios, legales e ilegales, impedir la reforma. Se podría achacar a esta polarización solo a López Obrador si no tuviéramos 6 años de antecedentes donde la oposición no cumple su rol regulador, sino que se ha convertido en una fuerza que solo intenta descarrilar y bloquear cualquier iniciativa gubernamental. Los liberales han puesto mucha atención al discurso polarizador del presidente, pero muy poca atención y crítica al discurso polarizador de la derecha. Otra vez, si consideramos lo que dice Robert Dahl, vea el peligro que puede implicar esta actitud de la oposición. Y cito a unas pequeñas líneas de este politólogo. Dice, cuanto más hondo sea el conflicto entre el gobierno y la oposición, mayores serán las posibilidades de que cada uno niegue a otro la participación efectiva en el ejercicio del poder político. Y dice además, la probabilidad de que un gobierno tolere a la oposición aumenta a medida que disminuye el precio de dicha tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más intolerante se vuelve la oposición, produce un efecto también de intolerancia del gobierno y viceversa. Esto es lo que ha sucedido en el proceso de la reforma judicial, donde la Cuarta Transformación terminó mayoriteando a la oposición después de una verdadera campaña para descarrilar la reforma que hasta hoy continúa. Y aquí podemos ver entonces el verdadero significado político de la aparición del expresidente Ernesto Zedillo. Una oposición democrática debió intentar a toda costa llegar a un acuerdo con la Cuarta Transformación y más siendo minorías, es decir, si no se le puede bloquear a nivel de votos al partido en el poder, pues se necesita que negocien con ellos. Esto, sin embargo, pues partía de la necesidad de reconocer que una reforma judicial era necesaria. Una fuerza con vocación democrática debió acercarse, negociar, modificar la reforma por el bien de la estructura del Estado. Si Zedillo hubiera sido un verdadero demócrata que defiende la separación de poderes, hubiera alzado la voz durante el proceso de discusión en el Congreso. Incluso él hubiera podido encabezar a las fuerzas opositoras, quizá con una contrapropuesta legislativa de reforma o con modificaciones sustantivas, pero sobre todo con un llamado al diálogo y a la negociación con la Cuarta Transformación que pudiera establecer un punto de acuerdo. Pero hizo exactamente lo contrario.
Es decir, habló cuando la reforma había sido aprobada y atacando y acusando a la Cuarta Transformación de tiranía. Esto no busca un acuerdo. ¿Por qué es importante el tiempo de aparición de Zedillo? Porque lo que buscaba no es modificar la reforma y mejorarla, ya no era el tiempo para eso, y por eso podemos ver su intención, sino lo que buscaba y busca es descarrilar y deslegitimar la elección judicial. Esto es muy grave, viniendo sobre todo de un discurso de defensa de la democracia. Su aparición a unas cuantas semanas de la elección abrió de manera planificada o no el llamado a no votar y al boicot de la elección. Esto es grave porque el liberalismo está desinstitucionalizando su crítica, saliéndose de los mecanismos del Congreso y llamando abiertamente a no votar y lanzando una campaña de desprestigio. Cabe preguntarse qué es lo que buscan, que menos gente vote. Y si lo logran, ¿eso de qué va a servir? ¿De qué le sirve al país? ¿De qué le sirve a la estructura y la separación de poderes? Lo que podría interpretarse viendo otros casos de América Latina es que el posible siguiente paso sea acusar al gobierno de no ser verdaderamente democrático y atizar internacionalmente a otras fuerzas para su colapso de posición. Es decir, como la oposición no puede vencer a Morena y a la Cuarta Transformación en las urnas, puede pasar a intentar sacarlos del poder vía golpista, pero en nombre de la democracia. Esta posible estrategia, que es en realidad un disparate, porque la Cuarta Transformación ha ganado de manera legítima las elecciones de manera abrumadora, eh, lo que representa es que en el fondo las derechas y parte del liberalismo no quieren reconocer la legitimidad de la otra fuerza política que no sean las que ellos representan. Es decir, no pueden reconocer la legitimidad de ninguna reforma encabezada por este gobierno y colaborar con él. Y esto se debe a su vocación antidemocrática. Son incapaces de negociar, pactar, dialogar y negociar con un gobierno progresista. Se puede decir que la culpa es de la 4T, pero esto oculta la responsabilidad de la derecha en el fracaso ante la reforma judicial que encamina hacia el boicot total en el futuro a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Por último, la derecha se ha convertido también en un verdadero obstáculo para las legítimas luchas populares y para poder criticar a este gobierno desde la izquierda. Son los casos del Tren Maya, del movimiento feminista y en este momento que hay una enorme movilización en Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por un lado, algunas organizaciones indígenas que se opusieron al megaproyecto, al Tren Maya, pues quedaron totalmente opacadas y silenciadas por el uso utilitario y oportunista de la derecha sobre el proyecto. Una derecha pues que nunca había sido ambientalista y nunca se opuso a los megaproyectos mientras gobernaban sus propios partidos y presidentes. Ese mismo obvio y evidente oportunismo se dio en las grandes movilizaciones feministas cuyas legítimas banderas fueron usadas por legisladoras panistas que de la noche a la mañana ahora se envolvían en la bandera feminista cuando nunca señalaron los feminicidios que desde hace 25 años implican una profunda crisis de seguridad con las mujeres en este país. Sin embargo, la derecha al tocar estos temas confunde a la opinión pública y a los seguidores de la Cuarta Transformación, que muchas veces no saben distinguir entre los movimientos de los pueblos y la derecha oportunista. Así, los movimientos tienen menos oportunidades de visibilizar sus acciones porque son hechos a un lado por la participación falsa de la derecha que intenta usar luchas y banderas ajenas. Esto nos indica una estrategia más o menos desesperada por montarse en malestares populares legítimos al no tener reivindicaciones propias y tratando de usar las agendas y demandas de otros movimientos para golpear al gobierno. Sin embargo, y esto también hay que decirlo, tanto la 4T como una parte de sus intelectuales también han usado este contexto para evadir las demandas de los movimientos sociales, como en el caso de la CENTE o Ayotzinapa, usando la confusión producida por la derecha, un sector de la 4T, partiendo de que pues en la noche todos los gatos son pardos, acusa de que la izquierda fuera de la 4T o está infiltrada por la derecha, también sin pruebas, o bien le hace el juego a la derecha al movilizarse por sus demandas. Esto produce un efecto perverso
donde pues nadie puede criticar ni movilizarse desde abajo sin ser señalado de ser de derechas, impidiendo el ejercicio democrático de organizarse y luchar por demandas legítimas como son los de la oposición al Tren Maya, la lucha contra los feminicidios, la búsqueda de familiares de desaparecidos, la lucha magisterial contra la ley impuesta en 2007 o bien las exigencias frente a las investigaciones por la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Si vemos todo esto en conjunto, el balance pues es sumamente peligroso. Mire usted, la derecha y una parte del liberalismo usan las tragedias, ponen por encima del bien nacional sus intereses facciosos y de partido, son incapaces de negociar, pactar con la fuerza mayoritaria, tratan solamente de bloquear, desacreditar y descarrilar este gobierno, se han degradado intelectualmente sin poder entender e interpretar el apoyo popular, están usando cada vez más tácticas extraparlamentarias, porque como se hizo evidente desde el desafuero, no reconocen a la fuerza política del obradorismo como legítima. Es decir, en nombre de la democracia niegan la pluralidad cuando no gobierna uno de ellos. Y eso es un peligro no solo para el partido predominante, sino para la democracia misma en México, que no ha podido consolidarse debido a la visión autoritaria, partidocrática, elitista y oligárquica, tanto de la derecha como del liberalismo. Quizá entonces podemos concluir que la derecha se ha convertido en un verdadero peligro para México. Muchas gracias a todos y a todos por escucharme. Nos vemos como cada semana aquí en el canal de Jesús Escobar. Síganme en redes, @César Pinedar, y nos vemos en Descifrando la Política la siguiente semana.